Bien, bueno, primero quiero agradecer a todos los compañeros y compañeras que se han conectado. Veo muchas caras conocidas, veo a Esteban Regueira, el compañero de Clevajes, con el que alguna vez me junté a tomar un café. Después veo a mucha gente del grupo Artigas, veo a Carla, veo a Damián, veo a mi compañero de aventuras, a Lautaro. Después veo, no sé si es mi mamá o mi papá que anda por ahí, así que por favor, ojo con lo que me dicen, porque si no se pudre todo, ¿eh? Ya les aviso desde ahora. Así que bueno, otra cosa, y también para que se queden tranquilos y tranquilas, el partido de la selección argentina, como saben, es a las 9:30, así que vamos a hacer lo posible para cortar antes, ¿sí? Sabemos cómo es esto. Pero me parece que viene bien un poco hablar de la selección argentina, ¿sí? Me parece que para hablar esto de la grieta y hablar de la selección argentina y hablar del fútbol, porque del fútbol siempre encontramos muchas metáforas que nos sirven un poco, ¿no? Para entender lo que está pasando en la realidad, para analizar un poquito la coyuntura. Vieron que cuando juega la selección argentina, ¿sí? No importa si uno es de River, si uno es de Boca, si uno es de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, ¿no? Eso no importa. Porque cuando juega la selección argentina florece ese sentimiento nacional que todos quieren que gane la selección argentina, ¿sí? Bueno, acá tendríamos que, me parece que para saltar la grieta, ser capaces de eso, ¿sí? Todos tenemos que tirar para el mismo lado, entender que todos queremos lo mejor. En este caso, lo mejor es que gane la Argentina, ¿sí? Cuando hablamos de la Argentina, es decir, que ganen las mayorías populares, ¿sí? Pero para lograr eso, que ganen las mayorías populares, para lograr, digo, porque esto es un proceso a largo plazo, es un proceso que conlleva ganar la batalla cultural, no la famosa batalla cultural, pero es un proceso a largo plazo. Yo creo que una de las claves para empezar a hacerlo es soltar la grieta, ¿sí? Y vamos a aclarar esto desde el principio para que no se malentienda. Grieta en la Argentina creo que hubo desde los comienzos de la Revolución de Mayo, ¿no? Unitarios y federales, después cuando se separa la provincia de Buenos Aires y queda por otro lado la Confederación Argentina, después peronistas, antiperonistas. La verdadera grieta a la que hacemos referencia, que creo que tiene que existir una grieta, ¿sí? Pero tiene que ser la que de un lado, ¿sí? queda todo el movimiento obrero, de un lado queda toda la clase media, ¿sí? Y del otro lado, ¿sí? Con una grieta bien gigante, ¿sí? Del otro lado tiene que quedar la oligarquía, tienen que quedar los monopolios y los oligopolios, tienen que quedar los capitales transnacionales, ¿sí? Eso es lo primero que tiene que quedar claro, ¿sí? De un lado todos nosotros, de un lado todos los que queremos una Argentina que esté presente para sectores más vulnerables, y del otro lado, ¿sí? Un sector muy chiquitito, esa minoría que se cree dueña del país, que detesta, como dijo Capusotto, que fue una de las mejores definiciones que escuché este 2020, ¿sí? Pero bueno, esa creo que tiene que ser la grieta. Ahora bien, lo que tenemos que lograr, y me parece que es uno de nuestros desafíos, ¿sí? como militantes, como muchos profesionales de la comunicación, es lograr que un sector, como es la clase media, como es el sector trabajador, no reproduzca un discurso que no le corresponde. Y creo que ese es el gran desafío. Para lograr eso, sí, tenemos que hacer que ese sector que está del otro lado de la grieta venga para nuestro lado, ¿sí? Eso sería básicamente. Para lograr esto, yo pensé hoy en tres grandes tips, ¿sí? Ahora bien, antes de comenzar con los tips, lo primero que quiero decir es que no me gusta el rol de intelectual, del monólogo, de estar hablando durante 40 minutos y hacerlo expositivo, así que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, así se abren los micrófonos y comenzamos a debatir y entre todos construir un discurso que nos enriquezca, ¿sí? como proyecto político, porque si no, digo, si algo nos cansamos en estos meses es escuchar a intelectuales, ¿sí? Así que no es la idea de hoy, tampoco intelectual, así que a mí la clave siempre está, como decimos en el grupo Artigas, en escuchar el territorio y escuchar la militancia, y eso es lo que hoy quiero hacer. Bien, entonces, ¿cuáles son los tres ejes entonces para lograr que ese sector que está del otro lado de la grieta venga para este lado y así fortalecer un proyecto nacional y popular? Uno es abandonar las guerras discursivas,
El otro es evitar el filtrado algorítmico, ¿sí? Y por último, y el último eje es crear agenda, ¿sí? Son los tres grandes ejes que me parece que son a tener en cuenta y que se tienen que tener en cuenta. El primer eje, que es el de abandonar las guerras discursivas, esto me parece que es fundamental que se entienda. Ya recién Esteban un poquito ha hablado de lo que es la polarización. Pero para que se entienda mejor, siempre conviene hablar, me parece, de lo que es la teoría del tercio, ¿sí? Comenzar con la teoría del tercio. ¿Alguien sabe qué es la teoría del tercio? ¿Escuchó hablar alguna vez de la teoría del tercio? Así lo hacemos un poquito más didáctico y menos... No, Bien. algo en la universidad trabajamos en la teoría del tercio, así que. Sí, he leído algo, Esteban. Bien, rápidamente cuento... Me tragué el mate Bien, rápidamente cuento qué es la teoría del tercio, ¿sí? El electorado se divide, según muchos especialistas, en tres grandes sectores. Por un lado hay un sector que es un tercio, que es el que apoya proyectos nacionales y populares. Después hay otro sector de la sociedad, que es el que apoya, si se quiere, modelos políticos para beneficiar a una minoría, a la oligarquía, si se quiere, más discursos de derecha. Y después hay otro sector que es como un péndulo, ¿sí? Que es indeciso, que es independiente, que va y viene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la derecha para ganar las elecciones? Como en ese tercio, que muchos consideran que es entre el 25 y el 30% de los votos, ¿sí? No le alcanza para ganar las elecciones, lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la derecha de forma magistral? Realiza lo que se llaman las famosas guerras discursivas, ¿sí? Lanzan a la sociedad conflictos de binarios opuestos para que uno debata. Entonces, ese sector que estaba partido en tres, ahora queda partido en dos. Y de esa manera, la derecha amplía su base electoral, pasando de un 25-30% a un 45-50%, haciendo posible ganar las elecciones. Sí, acá tenemos debate de todo tipo. Sí, pistolas Taser, legalización del aborto, dictadura o república, digo, hay un montón de temas, ¿sí? Hay un montón de temas, ¿sí? Pero el problema de esto es que cuando uno no es consciente que detrás de todas estas maniobras discursivas, en realidad hay una estrategia, ¿sí? Uno termina pisando el palito, ¿sí? Y termina cayendo en la lógica de la polarización. Y eso está mal, ¿sí? No hay que caer en esa lógica y me parece que los que estamos ocupando algunos cargos, tenemos que lo posible para pensar en políticas, ¿sí? Que se acerquen al territorio, que se acerquen a la militancia, ¿sí? Para evitar que esto suceda, ¿sí? Caer en la lógica de la polarización está mal, ¿sí? Lo que tenemos que entender acá, y esto pasó unos meses que nos pudimos darnos cuenta de esto, fue cuando después, ¿se acuerdan cuando fue la primer marcha contra la medida del aislamiento? Creo que fue aproximadamente, si no me equivoco, el 25 de mayo, ¿sí? Fue la primera gran marcha. Después hubo muchas que todas vieron los días patrios, ¿sí? Obviamente esto no es casual, todos ustedes saben. Bien, ese 25 de mayo, ¿sí? Fue gran parte o un sector de la derecha, pero también fue gran parte de la clase trabajadora, fueron cuentapropistas, fueron monotributistas, fueron sectores que la estaban pasando mal económicamente, ¿sí? Pero fueron a una marcha anti-cuarentena. Entonces, ¿qué hicimos de este lado? Bueno, creímos que todos esos eran gorilas, que todos esos eran antiperonistas. Y estaba mal, ¿sí? Porque ahí nuevamente caímos en la lógica de la polarización. Lo que tenemos que entender, esto lo explica muy bien Laclau, ¿sí? Que hay determinados momentos en que las demandas de la sociedad se articulan cuando aparece un significante vacío. ¿Qué significa? Para que se entienda, ¿sí? Que a veces la sociedad necesita expresar sus demandas, explicar lo que siente, ¿sí? Y no es que se exprese porque sea antialbertista o sea antiperonista, es porque se expresa porque encuentra el momento para expresarse, ¿sí? Obviamente, el momento que encontraron para expresarse fue el día del 25 de mayo, ¿sí? Y uno ahí cayó el error de considerar que todos esos eran gorilas. Y yo conozco muchos compañeros y compañeras peronistas que fueron a esa marcha, ¿sí? Eso es un ejemplo de cómo muchas veces
uno termina pisando el palito y haciendo el juego a la derecha. Entonces, eso es un ejemplo de cómo hay que abandonar las agresivas, ¿sí? Por empezar. Segundo eje que me parece que hace, y aparte recién Esteban hizo referencia, es evitar el filtrado algorítmico, ¿sí? Es evitar básicamente que el algoritmo de las redes decida otros. Hay un documental que anda dando vuelta en Netflix, que es el dilema de las redes sociales. No sé si lo pudieron ver. A mí no me gustó. A ver, no me gustó nada, no me gustó ni la estética, ni cómo estaba contado. Quizá era porque ya veníamos trabajando el tema, entonces me pareció medio agarrado de los pelos, o quisieron hacer una copia del documental del año pasado de Nada es Privado que salió, pero bueno, digo, más allá de que no me gustó, pero está bueno para alguien que quiere comenzar a acercarse al tema, lo que explica básicamente es cómo hay un algoritmo que decide por nosotros, ¿sí? Hay un algoritmo que está presente en todas las redes sociales. Le recomiendo el libro El filtro burbuja, ¿sí? De Eli Parizar, que es lo mejor que leí hasta el momento. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, detecta, ¿sí? Tus likes, ¿sí? Tus retweets, detecta incluso el tiempo que estás leyendo una publicación, eso es tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Bueno, te tira publicaciones, ¿sí? Que coincidan con tu visión del mundo, ¿sí? Es como un algoritmo ideológico, ¿sí? Entonces, lo que hace, te va a presentar publicaciones de gente que tiene tus mismos gustos, tu misma ideología, tus mismas creencias. Digo, si a vos te gusta cocinar, vas a ver en Instagram todas publicaciones de cómo cocinar. Si te gusta el fútbol, vas a ver todas publicaciones de Ronaldinho. Ahora, te gusta la política y sos kirchnerista, vas a ver todas publicaciones kirchneristas. ¿Cuál es el gran problema de esto? Y esto me parece que tenemos que trabajar también para ver el tema este de la grieta. Es que convierte grandes guetos virtuales, ¿sí? Hace que nos encerremos en determinados filtros, ¿sí? Donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos cognitivamente cómodos, dice parecer, porque obviamente estamos con personas que piensan como nosotros, ¿sí? Digo, si vamos a estar con personas que son hiperperonistas o hiperkirchneristas o hipermacristas, o sea, ¿no? El problema de esto, y acá está la clave, es que las burbujas son endogámicas, ¿sí? Es siempre hacia adentro. Y no hay comunicación con la gente, ¿sí? Que piensa distinto a nosotros, con el tipo que le apasiona el fútbol, con el tipo que le apasiona la cocina, ¿sí? Y esto, en vez de fortalecer la comunicación, ¿sí? Al contrario, la debilita, porque en los guetos no hay comunicación. Los guetos están condenados casi a morir, diría yo. Entonces, nuestro esfuerzo es evitar que el algoritmo decida por nosotros, ¿sí? Y acá esto un poco lo hablaba Manuel Castel en La Era de la Información, que es uno de los mejores libros que es leído. Él decía que en vez de estar en una aldea global, en realidad estamos como en pequeños chalecitos, ¿sí? Y eso es lo que está pasando y eso es lo que hace la red social, lo que hacen las redes sociales. Todos estamos en pequeños chalecitos donde tenemos un grupo de personas que piensan como nosotros. Entonces, nuestro objetivo es lograr llegar a los otros chalecitos, tratar de fortalecer la comunicación. Hay mucho escrito sobre esto, pero me parece que es importante decirlo y advertirlo. Y por último, el último eje, que es el de crear agenda, que recién Esteban también hizo un poco de referencia cuando usó la metáfora del ring, del cuadrilátero, ¿sí? Yo esa metáfora también se la había escuchado a Natalia Arguete, que es una especialista en este tema, cuando la habíamos invitado a Agenda Argentina a dar una charla justamente sobre este tema, junto con Mario Riorda. Es importante crear agenda, ¿sí? Esto es fundamental. ¿Por qué tenemos que crear agenda? Y porque por lo general, o siempre estamos corriendo detrás de la pelota, ¿sí? A ver qué es lo que dice determinado medio de comunicación y saliendo todos atrás explicándolo, ¿no? Explicando cuál fue la operación mediática que intentan hacer, diciendo que es una fake news, bueno, y todo lo que más ya saben. Pero lo importante de crear agenda, ¿sí? No solo es para definir esos límites a lo que recién hacía referencia Esteban. La importancia también de generar agenda está en utilizar nuestras propias categorías, ¿sí? En utilizar nuestras propias palabras, ¿sí? En no utilizar
las palabras o las categorías que el sector de enfrente nos pone a nosotros. ¿Sí? Esto es fundamental. Hay un libro de George Lakoff que se llama No pienses en un elefante, quizás alguno lo conoce, siempre lo recomiendo, ¿sí? Y está bueno el ejemplo que da él. Él dice que en este libro, No pienses en un elefante, que siempre que dicen en un elefante, todo el mundo automáticamente en lo primero que piensa, ¿en qué es? En un elefante. ¿Sí? Es inevitable. ¿Sí? Entonces, lo que él dice es que cuando una persona de un partido político, por ejemplo, va a un medio de comunicación, ¿sí? Y se pone a defender, ¿sí?, que no existió la corrupción en el kirchnerismo, en realidad, ¿qué está diciendo esta persona? Que sí existió corrupción en el kirchnerismo, ¿sí? Porque ya hay un marco mental que se ha instalado que hace que se vincule la corrupción con el kirchnerismo, ¿sí? Es impresionante esto. ¿Sí? Por más que uno sepa que no existió corrupción, que en realidad fueron todas operaciones, por más que la justicia diga que no existió corrupción, ¿sí?, ya hay un marco instalado que dice que el kirchnerismo es corrupto, ¿sí? Porque, y esta es una de las características, creo yo, de la posmodernidad mediática, uno cree en lo que quiere creer, básicamente, ¿sí? Uno cree en lo que se le da la gana, ¿sí?, para decirlo de una manera. Si yo creo que Cristina es la más chorra de todas, no me interesa lo que diga la justicia. Yo voy a seguir pensando exactamente en eso. Entonces, uno tiene, está bien, tiene que hablar de corrupción. Bueno, busquemos otra palabra, ¿sí? Busquemos otra categoría. Y un ejemplo de esto, que fue, yo me acuerdo que el año pasado me enojé con los compañeros de C5N, con los productores principalmente del Gato Silvestre, después lo arreglaron, que empezaron a hablar de dos temas, apenas ganó Alberto Fernández las elecciones. Habló de la ruta del dinero M, ¿sí? La ruta del dinero M, y también empezaron a hablar de la herencia, sí, de la pesada herencia, ¿sí? La ruta del dinero M y la pesada herencia. Cualquier persona que escuchaba, ¿sí?, los programas del Gato Silvestre, ¿sí?, cuando escuchaba estas categorías, obviamente iba a asociar la ruta del dinero o la pesada herencia, ¿a quién? Al kirchnerismo, ¿sí? Porque ya estaba instalado durante 4 años, no machecar, ahí veo a Gustavo que asienta con la cabeza, eso significa que está bien lo que estoy diciendo. Entonces, durante 4 años no machacaron la cabeza sobre la ruta del dinero acá y sobre la pesada herencia. Entonces, por más de que vos digas lo contrario, ya está instalado ese tema. No es muy complicado buscar y generar categorías nuevas, ¿sí? Pero me parece que eso es uno de los desafíos que tenemos. Y para terminar, y para comenzar a abrir el debate y comencemos a charlar, uno a veces piensa que la cuestión de desagrietar, la cuestión de cerrar la grieta está como pasando de moda, ¿sí? Porque de hecho, el año pasado me acuerdo que salieron varios dossiers del Diplo, de la revista Anfibia trabajó mucho con el tema de cómo cerrar la grieta. De hecho, era el mensaje como el mensaje bandera de Alberto Fernández, ¿sí? Entonces, nosotros estamos pensando que ahora el tema ya estaría cerrado, estaría culminado. ¿Sí? De hecho, la otra vez lo hablamos con Esteban, decíamos, che, loco, vamos a contramano, ¿sí? Porque están todos ya teniendo como otro discurso, ¿sí?, como más ideologizado, y nosotros lo que queremos decir es que justamente todo lo contrario, que hay que cerrar la grieta, ¿sí?, que hay que volver a parar la pelota, ¿sí? Entonces, cuando pensábamos de que nuestro discurso ya era obsoleto, que este taller iba a ser obsoleto, ¿sí?, que este conversatorio iba a ser obsoleto, salió la encíclica del Papa, ¿sí?, del Papa Francisco, que salió el 3 de octubre, no sé si la pudieron leer, que se llama Fratelli Tutti, ¿sí?, tremenda encíclica, es la tercera que hace. Y él lo que nos dice, el Papa Francisco, en el punto 12, es que las políticas nacionales de los países se están debilitando como consecuencia de los poderes económicos transnacionales que están aplicando la lógica del divide y triunfarás, ¿sí? A ver, no es que Esteban Concia, Gustavo Rodríguez o Mauro Bricio están diciendo que a la derecha le sirve el juego de polarizar. No, lo está diciendo el actor político más importante que tenemos nosotros, que es Francisco. Francisco nos está advirtiendo que hay una derecha, que hay poderes supranacionales, que están debilitando las políticas nacionales mediante el viejo apotegma de divide y reinarás. Y me parece que
y alguien del calibre de Francisco diga eso, me parece que lo que hace es volver a meter la pelota fuera de la cancha, ¿sí? Hay gente que tiene esa capacidad. Hay gente que cuando la pelota se está fuera de la cancha, se está yendo hacia afuera, hay gente que la vuelve a meter, ¿no? Y nos vuelve a organizar. Bueno, eso es lo que hizo Francisco con la encíclica que salió el 3 de octubre. La recomiendo, el que no la leyó, porque me parece que es fundamental para entender un poco de la coyuntura y de los tiempos que vienen. Así que nada, para terminar solamente eso, a mí lo que me gusta, como dije al principio, es tratar de debatir, porque si no caemos en la lógica de la intelectualidad y yo no me cabe eso, ¿no? Me gusta más bien el debate y escuchar lo que piensan todos los compañeros y las compañeras y los especialistas en comunicación. Así que quizás entre todos y todas podamos construir una verdadera agenda de cómo solucionar esto que divide a los argentinos y que en realidad lo único que hace es perjudicar a las mayorías populares.